Bueno, Pau, pues bienvenido aquí a nuestro espacio Vivir con. Es un placer tenerte aquí. Y bueno, queremos conocer un poquito tu historia, pero antes de conocer tu historia, cómo han sido todas esas vivencias, bueno, saber un poquito de ti, que te presentes un poquito a nuestros suscriptores y bueno, todo Vale, pues tuyo. muchas gracias. Gracias por invitarme. Me llamo Pau Mateo, tengo 30 años, soy médico interno residente en MIR en cirugía torácica en un hospital al norte de Milán, en Italia. Ujú. Y nada, además de compaginar mi profesión como médico residente y futuro cirujano durante todos los días, además de compaginar esto con mi vida personal, entonces estando con mi novia y estando también con mi perrilla, intento sacar tiempo para divulgar ciencia y medicina en un canal de YouTube que se llama Diario de un Mir, Ujú. donde, bueno, a pesar de que lo empecé hace mucho tiempo, desde hace 5 años aproximadamente, que hablo de divulgación médica desde un punto de vista muy científico, Ujú. a también ir contando un poquito mi historia, pues cómo me va costando conseguir las cosas y cómo mis frustraciones, bueno, intentar ser lo más transparente posible para enseñar que no es todo un Mr. Wonderful, sino que a veces hay problemas, hay veces, o sea, es normal que haya problemas en la vida y que no se haga la primera. Entonces, pues intento predicar con el ejemplo y eso es lo que hago, vaya. Muy bien, Pau. Pues nada, cuéntanos un poquito tu historia porque está llena de sucesos vitales, importantes, ¿verdad? Pero todo se remonta a un suceso que tuviste, creo que cuando tenías 6 o 7 años, Sí, 5 años, sí. que fue un poco el inicio, ¿no? Un poquito de todo lo que más o menos te ha ido ocurriendo, ¿no? Con diversas problemáticas. Y bueno, cuéntanos un poquito qué es lo que ocurrió y... Pues yo, digamos, nací en Barcelona. Ujú. Y cuando tenía aproximadamente 2 años y medio, tres, por motivos de trabajo de mi padre, pues nos mudamos mi padre y mi madre y yo a Logroño, a La Rioja, que después es donde he crecido hasta que tenía 18 años. Eh, digamos que, no recuerdo muy bien, pero con 3 años o 3 años y medio aproximadamente, le diagnosticaron a mi madre un cáncer microcítico de pulmón. Es un cáncer muy relacionado con el tabaco. Ella fumaba mucho y es un cáncer que no es quirúrgico. Entonces, la problemática que tiene este tipo de, de tumores del pulmón, sobre todo, es que cuando tienes sintomatología ya es normalmente porque es tarde, porque el pulmón no tiene sensibilidad, no sientes nada, ¿no? También es curioso que ahora me estoy dedicando a esto, ¿no? O sea, cómo es la vida. O sea, me estoy dedicando a tratar a personas que tienen cáncer de pulmón o a intentar darles una oportunidad, ¿no? Entonces mi madre cuando yo tenía 5 años murió y bueno, y eso evidentemente pues me marcó muchísimo y me ha marcado y me sigue marcando durante toda mi vida. Después, digamos que como en Los Serrano, o sea, nos mezclamos dos familias y creamos mi familia ahora. Para mí es mi madre y para mí es mi hermana, aunque no sean de sangre, pero para mí son mi hermana, la conocí cuando tenía un año. Y bueno, entonces pues digamos todos estos problemas también digamos, de no haber hecho un duelo correctamente, de no haber sabido muy bien cómo procesar todo esto, Claro. ha sido también bastante complicado. También tengo mucha suerte que mi madre es psicóloga, por lo tanto siempre ¿Ah, nos ha sí? llevado, sí, sí, mi madre es Ah, psicóloga, entonces he tenido también mucha suerte, además de super madre, de tenernos mucho bajo control el tema de salud mental y bueno, en mi casa siempre ha sido una casa donde se ha hablado de todo, o sea, nunca ha habido temas tabú, siempre hemos hablado de todo y lo hemos afrontado todo con mucha naturalidad, en plan de, bueno, pues yo soy tu segunda mamá y cosas así desde pequeño y ahora pues, bueno, y yo creo que también el haber eh, estado en un ambiente tan de seguridad, bueno, no es ningún secreto, es nuestra historia, es lo que nos ha pasado, también me ha ayudado digamos, a saber sobrellevar mejor hasta que recientemente hice un vídeo hablando de mi historia que no había contado nunca en Internet, que pocas personas sabían, pero para el Día Internacional de la Salud Mental dije, bueno, soy uno que siempre aboga que tenemos que hablar de la salud mental, de que no tiene que ser tabú, así que voy a lanzarme a la piscina y voy a hablar de esto y tengo que reconocerte que o sea, sí. me sudaron muchísimo las manos cuando lo estaba grabando. La semana después, las 2 semanas después, como que me había dado, porque, o sea, me abrí en canal completamente Ajá.
pero después la verdad que la respuesta por la audiencia y por las personas ha sido Sí, espectacular porque les ha ayudado mucho también a ver que no están solos en esta situación claro. bueno, y que se puede salir adelante, ¿no? Con ayuda y con tiempo, pero se puede salir adelante o se puede aprender a vivir con, ¿no? Imagino que Ujú. es también un poquito Sí, sí, así es. Bueno, Pau, entonces, claro, fallece tu madre, supongo que es una experiencia pues muy dolorosa, ¿no? Muy traumática, mucho. pero que también es verdad que te pilló a una edad muy temprana, ¿no? A lo mejor Ujú. no tendrías, no sé qué nivel de conciencia tenías de lo que era ese suceso, pero también supongo que conforme te fuiste haciendo más mayor, pues empezaste a tomar conciencia, a lo mejor Ujú. de esa falta o eso empezó a derivar seguramente como contabas en tu vídeo de tu canal de YouTube, empezó a derivar en ciertos problemas, ¿no? Empieza a haber... Sí, o sea, yo por ejemplo, sí, sí, perdona, pregunta, si quieres sacar la Sí, sí, pregunta. sí, sí, no, no, no. Sí, Sí, o dime. sea, yo realmente, o sea, sí que me di cuenta, de hecho, me acuerdo cuando mi padre me dijo pues que mi madre había muerto, entonces es algo que bueno, se me quedará grabado para toda la vida. Em, y entonces, pues bueno, este abandono, ¿no? Este decir, ¿qué es lo que ha pasado con mi madre? ¿Por qué no está aquí? Y, y, Mm, el, y mi primera reacción, y que durante muchos años fue así, es el cabrearme con ella, el enfado de decir, ¿por qué has tenido que fumar? ¿Por qué has tenido que no cuidarte lo suficiente y me has dejado aquí solo, ¿no? Em, Esto es interesante, ¿no, Pau? Es decir, te haces ese tipo de preguntas, ¿no? Que se quedan claro, claro. como una herida, ¿no? En ti, ¿no? Eso es, eso es. Sí, 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 Ujú. no, no, completamente, completamente. De hecho, después en el colegio, pues los niños aprovechan para hacerme pues, bullying, o sea, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, o sea, a meterse Sí. conmigo por esto, a decir el niño sin madre y cosas así, que bueno, pues es pues cosas muy, muy, muy crueles y evidentemente pues que me hace mucho, mucho daño. Y esto cuando soy pequeño realmente, hasta que tengo 15 años, sí, tampoco me acuerdo estar deprimido o tener ansia. Es que tampoco lo recuerdo muy bien, tampoco. Mm, Pero sí que cuando llega a los 15 años, vamos, como si se tratase de una piscina, salto de cabeza a una depresión muy, muy fuerte, mm, que tengo que ir un par de veces por semana a terapia para intentar limpiar, digamos, toda esta herida emocional y que mm. después con el tiempo consigo aprender a hablar del duelo. O sea, yo, por ejemplo, por aquel entonces no podía hablar absolutamente de mi madre porque era hablar de mi madre y los 2 o 3 días siguientes estaba fatal. O sea, no podía hablar de ello. Ajá. No podía ver películas como, por ejemplo, Dumbo, donde se muere Sí. la madre, porque, claro, evidentemente, pues todo esto refresca, ¿no? Y sí, y así es un poquito la historia hasta la adolescencia. Pues ya con el tiempo, como que decido acabar la terapia, aunque no Pero me da. Sí, porque dime, dices, perdón. dices en el vídeo que no, que de alguna manera no sabías muy bien si te estaba yendo bien o te estaba yendo... No encontrabas a Sí, lo la mejor terapia, sí, el... eso es, no, eso es, no, no, porque realmente no, quizá no encontré la comunicación justa con el terapeuta. A mí, por ejemplo, recuerdo una cosa que me daba bastante, bastante rabia, y es que a pesar de haber crecido o sea, yo crecí he crecido en una región donde no se habla catalán, ¿no? Entonces, mi nombre pero es en catalán. A mí, por ejemplo, me da mucha rabia que de pequeño me tradujesen el nombre. Digo, si tu nombre es en castellano, no, ¿por qué se lo vas a traducir? Tu nombre es como tal, ¿no? Entonces, Claro, muchas veces se equivocaban y me llamaban Pablo. Y a mí es una cosa que me da muchísima rabia porque me parecía que es algo como no tener respeto por el paciente, ¿no? Es decir, yo me llamo de claro. otra manera, ¿no? Como diferentes cosas así bueno, que al final, pues, hicieron que no me encontrase del todo bien con el terapeuta y digamos que en un mutuo acuerdo, pues, lo dejé. Ujú. Y ahí... Eh, y de ahí nada, de ahí pues seguí un poquito con las tiritas puestas que aún pues no había, digamos, curado del todo y después en quinto de carrera, pero, pues lo que estamos hablando de unos 24, 25 años, digamos como yo pensando también un poquito desde el punto de vista médico, una herida que no se ha limpiado, que se empieza a acumular Sí. pus y demás, de repente Mm, explota. De hecho, mm, viendo la película de Interstellar es cuando tuve mi primer ataque de pánico que de repente, claro, cuando la escena está en la que el padre abandona a los hijos porque tiene que ir a sí. hacer esta misión, que de repente empiezo a decir, ¿qué es lo que está pasando? No, no puedo respirar, empiezo a sentir como que me caigo, tengo la sensación de muerte inminente, ¿no? Esto que se describe, Claro. y digo yo.
¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? De hecho, empecé a escribir una especie como de diario que lo escribí durante un par de semanas, después lo dejé porque digo yo, ¿qué es lo que me está pasando? O sea, como No sabías. escribí esto porque no tenía ni idea. Y después mi madre ya me había dicho desde hacía tiempo que si no estaba bien, pues que si quería que podía empezar, que ya desde su punto de vista necesitaría terapia. Y de hecho fue en una clase que tuvimos de psicología para médicos en la que decían que para los médicos es mucho más fácil ver que los otros están mal, pero no ver que nosotros estamos mal, ¿no? Entonces, siento como que ese mensaje va dirigido a mí directamente, aunque no era así, pero entonces le digo a mi madre, mamá, necesito volver a terapia. Y de ahí, pues, también se llegó otra vez la depresión y vamos, ahí fue como fatal. También se mezcló, o sea, que se añadió que yo estaba en Lituania, que es un país que hay muy poca luz Sí, solar, también muy duro, también vivía solo, o sea, fue un claro. poquito el no Un saber qué voy a cúmulo hacer, de todo. eso es, eso Claro, es. pero te ocurrió un ataque de pánico y esos ataques de pánico empezaron a sucederse con frecuencia también, ¿no? Es Sí, decir, sí, sí, con frecuencia. Sí, 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 eso, los tenía frecuentemente. No, inicialmente no sabía lo que eran, o sea, no lo entendía. Después ya le puse nombre y apellidos y ya sabía un poquito cómo comportarme cuando pasaban con ellos. Y yo, por ejemplo, una cosa que me venía a la cabeza, a mí me gusta mucho esquiar. Yo de pequeño estaba en un equipo de esquí y esquiaba, hacía competiciones, ¿no? Entonces, cuando alguien esquía, cuando encuentra una placa de hielo, no puedes frenar, tienes que dejarte deslizar porque si no te pegas la leche. si Entonces, eso es un no... poquito la idea con el ataque de pánico. Es decir, déjate deslizar que se acaba. O sea, deja Ajá. y se acaba y ya está. ¿Y te Y, funcionaba? ¿Te y me funcionaba, funcionaba, y Pau? me funcionaba. Y bueno, y así pues trabajando todo esto, haciendo muchísima terapia, haciendo también 2 veces por semana y haciendo eh, por, digamos, por tercera vez terapia, porque también hice terapia cuando era pequeño, cuando tenía 7 8 años, que bueno, ahí tampoco entendí muy bien, dibujaba, pero bueno, también era un niño, entonces es la manera que tenía Tampoco, claro. eso es. Y esta vez sí que me ayudó, la otra vez, la segunda vez, digamos, sí que me ayudó mucho, pero esta vez me ayudó también muchísimo, muchísimo más porque aprendí muchísimas cosas sobre mí, porque hago diferentes cosas, porque me comporto en diferentes modos y bueno, la verdad que una experiencia muy, muy positiva, pero que al final, bueno, pues decidí también tema logístico, decidí dejar de hacer terapia y nada, y ahora me Sí, encuentro aquí. pero te sirvió bastante, ¿no? Te sirvió Muchísimo, bastante la muchísimo, terapia. ¿Llegases a tomar muchísimo. psicofármacos? Mira, me dijo, me acuerdo, es que esto me hace gracia porque me dijo que la psicóloga me dijo, mira, yo necesito que tú descanses bien. Por tanto, si te cuesta dormir, podrías tomarte un Lexatin. Lexatin es el bromazepam, es, digamos, de las benzodiazepinas, digamos, no te voy a decir aguachirri porque no es así, pero casi, casi, ¿no? Pero casi. Y, y además yo en ese tiempo estaba estudiando psiquiatría Psiquiatría. Ajá. o farmacología, no me acuerdo muy bien. Entonces, lo que pasa es que en los efectos secundarios te puede dar una depresión respiratoria. Claro, si te tomas un montón o si, por ejemplo, tienes una interacción. Claro. Claro, yo me tomé un Lexatin, pero ya o sea, me empezó a dar más mal rollo el tema de que me puede ser una depresión respiratoria que me hizo el efecto contrario. O sea, dije yo. Contrario. Entonces dije, nada. Y no llegué a tomar, que no hubiese pasado absolutamente nada. O sea, yo ahora a posteriori, pero bueno, a posteriori somos todos mucho más listos. Más sabios. Claro, me hubiese ido seguramente mucho mejor y hubiese sido mucho más sencillo haber ayudado, o sea, haber tomado también antidepresivos o algunos psicofármacos para que me ayudasen a estar un poquito más tranquilo y que me ayudasen a sobrellevar esa Claro. época mucho mejor. Tú lo aconsejarías, ¿verdad, Pau? Es decir, hay momentos, determinados momentos que sí, ¿no? La terapia es fundamental, pero Claro, o acompañar. sea, también es necesario, o sea, yo creo que al final tenemos muchas herramientas, ¿por qué no utilizar todas las herramientas que hay, ¿no? O sea, es decir, no hay ningún problema, o sea, es un poquito lo que decía en el vídeo, no hay ningún problema, no tenemos problemas en decir, mira, tengo unas hemorroides que me están dejando fatal, o yo qué sé, o incluso he pillado una gonorrea, o sea, es como que nos da mucho menos apuro hablar de esto que decir, pues Claro, mira, tengo depresión, o tengo un trastorno bipolar, o soy esquizofrénico, claro, o claro. diferente. Es como que nos cuesta muchísimo hablar de esto. Entonces, Muchísimo. yo creo que es normalizarlo. Hay pastillas que se pueden tomar por si tienes anginas, pues hay pastillas que se pueden tomar si tienes depresión. Entonces, evidentemente, bajo la supervisión Médica. de un médico especialista en psiquiatría, recomiende esto, pero sí, sí, si es necesario, claro, claro que sí. Me llama la atención, ahí por ir remarcando cosas de toda tu experiencia, lo de la película de Interestelar, ¿no? Que ese momento es como que activa, ¿no?
esa herida que no ha terminado de cerrar y la termina de abrir, ¿no? La termina de Eso es. abrir, estaba mal curada, ¿no? Y el Ujú. símil que utilizas, ¿no? Una herida como podría ser en medicina, ¿no? Es decir, esa herida que no está, ¿verdad? A día de hoy, Pau, ¿esa herida tú la sientes cicatrizada con todo el trabajo? Sí, a ver, Sí. también buscando el símil de medicina, siento que está cicatrizada bien, pero ha quedado una cicatriz un poco fea. Es decir, ha cerrado bien, pero es algo que me gustaría seguir trabajando. De hecho, a mí completamente me gustaría volver a hacer terapia. O sea, es algo que lo que pasa es que ahora por tiempo, o sea, realmente, literalmente no tengo tiempo. O sea, es esto que dicen, no, es que si son las excusas, no. Yo me levanto a las 5 de la mañana, a las 6:15 voy a trabajar, vuelvo a las 6 7 de la tarde a casa y después tengo, o sea, no tengo la cabeza como para poder hablar de, o sea, como para poder concentrarme en una terapia. Sí que creo que la cicatriz está bien, o sea, bien cerrada. De hecho, un ejemplo que tuve de esto es hablar de esto completamente en YouTube. Ujú. Y hablar, por ejemplo, ahora Claro. para esta entrevista. Y, pero sí que me gustaría seguir trabajando. De hecho, yo creo que la terapia, que la psicoterapia vendría bien a todo el mundo. De hecho, Claro. me acuerdo una vez hablando con una médico argentina, me decía que en España parece que el que está mal es el que va a terapia, pero en Argentina el que está mal es el que no va a El terapia. que Es no va como, a ¿qué te pasa terapia. que no vas a terapia? Y bueno, yo creo que todos tenemos una mochila que pues poco a poco vamos cargando de cosas. Ahora, por ejemplo, pues más estés en el trabajo y quizá pequeñas frustraciones que van ocurriendo que, bueno, que yo creo que son importantes procesarlas, ¿no? Y no porque miremos a otro lado esas cosas van a dejar de estar ahí. Esas cosas pues las tenemos en nuestra cabeza y hay que ir digiriéndolas, hay que ir tratándolas. Entonces, a tu respuesta sí. Yo creo que la cicatriz está bien cerrada. Me gustaría acabar de perfilar bien esa, digamos, esa cicatriz para que no quedase Claro. ese queloide, un poquito ese que queda un poco feo, acabar de limpiarla, o más que limpiarla, acabar de que quede bien la piel, o Ujú. que quede Muy una piel bien. bien elástica. Ya es Porque, mi cabeza de... porque la ¿Sabes? cicatriz sí, porque como médico sabemos, ¿no? Que la cicatriz siempre queda, es decir, que Claro, 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 no, evidentemente. no nos vamos a Es, olvidar de eso, no, 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 realmente. no. Y es algo que es mío y es algo que también he aprendido también a interiorizar. O sea, yo creo que también estos procesos. A ver, al final, ¿aquí puedo decir palabrotas o no? Sí, claro. Sí, Sin la vida ningún es una hija problema. de puta muchas veces, o Sí. sea, las cosas como son. Y entonces hay veces que o sea, no sabes cómo te va a pasar. O sea, igual te pasa esto o te pasan otras cosas. Entonces yo creo que lo que sí que podemos hacer es influenciar cómo nosotros afrontamos esto, ¿no? O sea, es decir, Claro. me hundo o intento buscar ayuda o intento trabajar con él. Entonces bueno, interiorizar estos procesos. Tienes heridas, también tienes a veces, yo qué sé, puedes tener un tumor, puedes tener un dedo que te tienen que amputar por cualquier cosa, puedes romperte un brazo. Entonces, pues, es interiorizar esto, ¿no? Ujú. Y bueno, pero también es vivir tu vida. O sea, al final Claro. decía, creo que era Bukowski, no me acuerdo bien quién era el escritor, que decía que al final tenemos que llegar a la tumba llenos de cicatrices y llenos de heridas, derrapando y decir, joder, menudo viaje. Exacto. Y He eso vivido. es, he vivido, eso es. Hay, hay una experiencia que narras en tu vídeo también, no una experiencia, ¿no? Situaciones en las que dentro de todo ese proceso, digamos que aparecieron, que es algo muy común también, ¿no? Cuando pasamos esos momentos, ¿no? Ideación o pensamientos de, bueno, de sacarse uno de en medio, no sé Ujú, si suicidas. ujú. ¿Eso te gustaría aportar Sí, algo sí, sobre sí, sí, eso? sí. Sí, Em, yo estaba tan, o sea, el dolor psicológico que tenía era tanto, el sentir que no le importaba a nadie era tan fuerte, que dije yo, pues que para qué estoy aquí, o sea, para qué, no tenía ideas de futuro, digo, ¿para qué, no? O sea, ¿qué más da? O sea, si estoy claro. aquí no le importa a nadie. Nunca llegué, digamos, a idearlo o a pensar cómo me quitaría de medio o cómo me suicidaría. O sea, llamemos las cosas por su nombre. Sí. Pero sí que alguna vez me pasó esa idea, ¿no? Y de hecho hablé con este amigo, también lo cuento en el vídeo, hablé con mi amigo, con mi Ujú. mejor amigo, y se lo conté y me dijo bueno, que eso es de cobardes. Evidentemente no creo que sea una cosa de cobardes, pero él sabía que yo necesitaba ir en ese momento. O sea, él supo cómo, porque somos amigos desde que tenemos 7 años, él sabía cómo necesitaba, ¿Dónde tocarte? dónde tocar exactamente. Y sí, o sea, yo creo que es muy importante el hablar de estas cosas y sobre todo
el pensar que la depresión no es moco de pavo. O sea, al final, hoy, por ejemplo, leía en Instagram que las personas que están deprimidas, o sea, nadie finge estar deprimido. Las No. personas que están deprimidas fingen estar bien. Por Correcto, ejemplo, claro. a mí, por ejemplo, hay un grupo de música que imagino que igual conoces, Linkin Park, que es un grupo que me ha Sí, gustado muchísimo, con el sí. que he crecido, que en el 2017 o 18 se suicidó el cantante Mm, porque tenía una depresión muy, muy fuerte mm. y su mujer el día siguiente compartió un vídeo en el que él el día anterior estaba haciendo bromas con sus hijos y demás. Dice, esta también es la cara de la depresión. O sea, no sabes Correcto. dónde está. Entonces, también hay que hacer un llamamiento a las personas bueno, pues que cuando te expones a Internet, o sea, que sobre todo, no solo en Internet, pero que tengas cuidado porque no sabes por qué procesión está pasando la otra persona, no sabes en qué momento está. Claro. Entonces, no te digo que seas happy flower con todo el mundo, pero sé correcto, sé amable, sé cortés. O sea, Sí. no, no, no seas un cabrón, vaya. Sí, 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 esa parte la resaltas mucho, ¿no? Porque hoy en día estamos viviendo todo esto, ¿no? Estas redes sociales. Nosotros a lo mejor pertenecemos, yo sobre todo, que creo que soy algo más mayor que tú, pero nosotros entonces en nuestra adolescencia no teníamos redes sociales ni teníamos... Y me pasaba por la cabeza el otro día hablando con mi pareja y le decía, digo, ostras, tú imagínate que cualquier situación que son lógicas en la adolescencia que puedes pasar, que puede ser un poco traumática, un poco avergonzante, ¿no? Ujú. Imagínate que te acosa alguien por redes sociales, lo publica en redes sociales. Es decir, que hoy en día tenemos una potencialidad para cosas buenas, ¿verdad? Pero también para cosas malas, donde alguien con una vulnerabilidad en ese momento que se sienta vulnerable, pues ostras, Claro, es que se hunde y se están dando muchos casos donde, sí, claro, la sí. presión es tan grande y que es difícil borrar esa huella a lo mejor luego en Internet, ¿no? Borrar Claro, esa claro, claro. huella. Claro. Y yo es lo que dije, o sea, yo por ejemplo, o sea, soy plenamente consciente que si en esa época, en mi adolescencia, llegase a recibir quizás los comentarios de odio que he recibido ahora con el tema de hablar de las vacunas de explicar, o sea, hubiese sido determinante, o sea, hubiese sido muy, muy duro, porque ahora se me hace muy duro y ahora estoy emocionalmente estable, estoy bien, me encuentro en un momento mentalmente muy sano en mi vida, pero hubiese sido determinante. Entonces, yo creo que las redes sociales, YouTube y diferentes plataformas, lo mejor que tienen es que llegas a todo el mundo y lo peor que tienen es que llegas a todo el mundo. Por lo tanto, digamos que puedes llegar a muchísimas personas, pero creo que también tienes que tener cuidado. Mira, hubo un divulgador, Javier Santalaya, imagino que igual lo conocerás, Sí, sí. somos muy amigos Ujú. y una vez me dio un consejo súper, súper bueno, que cuando empezaba a crecer más mi canal, con el tema de la pandemia, que empezó a crecer mucho, o sea, muy, muy rápido, me dijo, mira, Pau, en las redes sociales ni el 10% que te considera un dios, ni el 10% que te considera un hijo de puta. Quédate con el 80%. Claro, claro. Y es así, porque tampoco tienes que aprender a lidiar con estas cosas, ¿no? Tienes que Sí. aprender un poquito a encajar todo este tipo de comentarios y todo este tipo bueno, es una cosa muy, muy potente. Como decía Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Correcto. Bueno, Spiderman nos lo decía el tío Ben, es que soy muy friki de estas cosas. ¿Ah, sí? Era su tío. Sí, pero bueno, pero en definitiva es esto, al final es, bueno, el entender exactamente lo que haces y también si llegas a personas, pues utilizarlo también para Claro. aportar en positivo. Claro, lo que pasa es que solemos focalizarnos, sobre todo cuando estamos vulnerables. Nos Ujú. focalizamos solo en las cosas negativas. Si hemos recibido un Claro, claro. comentario negativo, Sí, 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 un sí. dislike, ahora, bueno, ahora han cortado el botón de dislike De dislike. de YouTube, que en parte, bueno, es algo polémico también, pero yo creo que lo han hecho sobre todo por estos motivos, ¿no? Porque bueno, ha habido casos de mucha gente bueno, a lo mejor ha cometido el acto de suicidarse Sí, caer en sí. depresión por los Sí, sí. haters, ¿no? Por los Y haters. mira, eso es, porque además, fíjate, el otro día, en el último vídeo que subí, hubo una chica que me dejó un dislike y dice, mira, es la primera vez que te dejo un dislike, pero te voy a decir por qué. Y me hizo Ah, una crítica constructiva y de hecho dije, joder, gracias, qué porque bien. me ayuda también a saber cuando creas contenido por qué gusta o por qué no gusta, ¿no? Que al final, yo creo que ya llega su momento en el que como que te abstraes un poquito de esto, no te fijas tanto en los likes, dislikes, en los comentarios, perdón, si los contestas y demás para un poquito por dónde va la audiencia, pero también tienes que entender que tienes que crear lo que a ti te gusta crear, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que las plataformas cada vez más y más van sacando diferentes cosas. Por ejemplo, Instagram no hace, o sea, hace ya unos meses
quitó el tema de que puedes ver cuántos likes había obtenido la foto, que tú puedes elegir si verlo o no verlo. Por ejemplo, el tema de bloquear, por ejemplo, también en YouTube, de ocultar a usuario del canal. Él ve que sigue dejando los comentarios, pero no los ve nadie. Por tanto, no te acosa directamente. Y bueno, es complicado. Estamos en una revolución completamente tecnológica y entonces pues tenemos que ir aprendiendo un poquito cómo controlarlo todo. Hay que poner límites. Bueno, Pau, pues no sé si querrías dar algún consejo así un poco para ir acabando. Pues los psicólogos tenemos muchas veces pacientes en la consulta que tienen casos pues que pueden ser similares, por ejemplo, a lo que a tu caso, ¿no? Y yo en particular tengo una paciente que está pasando por un momento muy similar al que has pasado tú y me gustaría, no sé, que dieras un consejo, ¿no? En esos momentos difíciles, ¿qué consejo podrías dar? Aunque sea un poco Bueno, difícil. que cuando cuando has tocado fondo, solo te toca subir. O sea, cuando has tocado fondo y has llegado abajo del todo, ya se ha acabado. O sea, ya no puedes bajar más, te toca remontar. Entonces, eh, no es fácil, no es un paseo, es duro, tienes que hablar de cosas que te hacen mucho daño, tienes que, bueno, exponerte sobre todo con tu terapeuta y guiado por tu terapeuta tienes que hablar de las cosas que te duelen mucho. O sea, justo de lo que no quieres hablar dices, no tal, habla, o sea, trabaja esto, ¿no? Que no tengas miedo del que dirán, no tengas miedo de nada, porque, mira, esto es una cosa que he intentado también interiorizarla muchísimo y la tengo ya como muy asumida, que es la persona más importante para ti mismo eres tú. O sea, tiene que ser así. Te tienes que poner siempre en primer lugar y después van las otras personas. La gente dirá, no, pero qué egoísta, no. O sea, porque nunca estás solo, realmente siempre estás acompañado de ti mismo. Entonces, si no te quieres a ti mismo, si no estás bien contigo mismo, no puedes que a otras personas, no puedes hacer que otras personas les va a costar quererte, ¿no? Si no estás bien. Entonces, que no tenga miedo, que no va a ser ni la primera ni la última persona que pase por esto, pero que también mal de muchos consuelo de tontos, pero que realmente hay salida, hay más allá, o sea, se puede remontar, puedes incluso acabar proyectos. O sea, yo, por ejemplo, he conseguido finalmente, tras 5 años intentando, he conseguido entrar en mi sueño, que es entrar en cirugía. Por lo tanto, que aunque todo parezca muy, muy oscuro, también una vez más voy a decir una frase de héroes de DC a este punto, que Batman decía que antes del amanecer la noche es mucho más oscura, ¿no? Y es así, porque aunque no te lo parezca, tienes que aguantar un poquito más. O sea, aguanta un poquito más porque aunque no te des cuenta, va a haber un día que de repente haga así. Y de ahí empiezas a subir. Correcto. ¿Cuándo es? No se sabe, no se sabe. Porque ni tu terapeuta ni tú lo podéis saber, pero hay que trabajar. Y si no haces nada para cambiarlo, no va a cambiar la situación. Entonces, es un poquito lo que me gustaría transmitir como mensaje. Muchas gracias, Pau. La verdad que ha estado A ti. muy bien la entrevista. Yo quería añadir algo y te voy a ofrecer algo también, que creo que si tú quieres, puede tener utilidad para ti también, porque como habías dicho, necesitas a lo mejor dejar esa cicatriz más bonita, ¿no? De lo que lo está ahora. Y es que he estado haciendo una formación junto con una neurocientífica y un psicólogo sobre heridas emocionales. Concepto de heridas emocionales, distintas heridas emocionales que se pueden originar en la infancia, herida de abandono, de rechazo, de traición, de etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, han diseñado una herramienta, es como un test que lleva aparejado también un workbook para poder trabajar acorde a los resultados que cada uno consiga en el test y está en periodo de prueba. Tenemos hasta el 3 de diciembre aproximadamente para poder hacer ese test. Lo vamos a subir en la comunidad, en Facebook también, en nuestro canal de YouTube, en la comunidad lo vamos a subir, el link para que puedan hacerse test. Yo te lo daré también a ti si lo quieres hacer. Pues sí, Eso te gracias. descargas ahí tu workbook, puedes ir trabajando según las áreas donde a lo mejor pueda haber distintas heridas. La verdad que está muy bien, se lo aconsejamos a nuestra audiencia, lo publicaremos esta semana. Así que nada, también, pues si tú quieres hacerlo, Pau, Pues sí, claro, gracias. necesita mucha N para poder validar el test y nada. Bueno, Pau, pues nada, muchas gracias por A ti, habernos ha sido un placer. atendido, a pesar de los problemas que hemos tenido, porque hemos tenido aquí una con el sonido y tal, ¿no? Pero bueno, esto no se verá después, pero sí que lo hemos tenido. Y nada, muchas gracias, Pau.
y que te vaya muy bien, ahí en Italia, que sigas así de bien Gracias. y te Y dejo. gracias también por dar visibilidad a estas cosas y bueno, y que hablemos de esto, que al final o sea, a mí me gusta predicar con el ejemplo. Entonces, Muy bien. aunque ya lo he dicho, me dio muchísimo miedo hacer este vídeo, Ah, pero estoy mucho más tranquilo después de haberlo hecho. Para mí ha sido como quitarme un peso de encima enorme mm. y que bueno, y que ayudes, que escuches a las personas, que escuches a tus amigos y que si, bueno, y que no tengas ningún problema por ir al psicólogo. Eso de que va al psicólogo quien está loco, No. se quedó, Sí, 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 vamos, sí. muy, Se quedó muy, muy atrás, atrás. pero aún quedan, ¿eh? Aún quedan residuos, Claro, ¿eh? claro, Aún queda... pero yo creo que yo lo cambiaré. Yo creo que el que está loco es el que no va al psicólogo. Así Muy que, bien, eso me ha de verdad. gustado, sí. Muy bien, Pau, muchas Pues oye, gracias un y abrazo. te dejo un abrazo. Que vaya Cuídate. bien. Hasta luego.